Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Raquel Méndez Cano. Soy aspirante a la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad Abierta y a Distancia de México. El presente es un informe final acerca de la investigación sobre turismo gastronómico, la cocina mexicana en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, y los retos que ésta enfrenta. Ahora les voy a hablar sobre el objetivo principal de la investigación, la comida mexicana que se sirve en Estados Unidos y el dilema de la autenticidad. Aunque bien sabemos, existen cadenas de restaurantes como Taco Bell y Chipotles que se anuncian como comida mexicana y que no lo son. Más bien, estos son variaciones de la cocina Tex-Mex. Aún así, son cada vez más los extranjeros que empiezan a reconocer la verdadera comida tradicional de México y tener un gusto por esta. La cocina mexicana en los Estados Unidos es una cocina del recuerdo. En ella se trata de elaborar de la manera más fiel la comida que los inmigrantes añoran de su tierra. Ahora vamos a definir lo que es el turismo gastronómico. Voy a dividir el concepto en las dos palabras, que sería el turismo y la gastronomía. Primero vamos a definir el concepto de turismo. La Organización Mundial del Turismo en el año del 1991 estableció que el turismo es un conjunto de actividades realizadas por personas durante los viajes en locales situados fuera de su residencia habitual por un periodo consecutivo que no exceda un año por motivos de ocio, negocio y otros. Ahora tenemos el concepto de gastronomía, que en términos etimológicos la palabra se divide en dos vocablos. El primero es gastro, cuyo significado es vientre, y el segundo es nomos, entendido como la sistematización de conocimientos. Entonces, el turismo gastronómico se pudiera definir como la visita a productores de alimentos, participación de festivales gastronómicos y búsqueda de restaurantes o lugares específicos donde la degustación de alimentos y toda experiencia inherente es la razón principal para viajar. Ahora tenemos los antecedentes de la cocina mexicana en los Estados Unidos. Con la oleada masiva de inmigrantes que llegó de México hacia Estados Unidos, esto en la década de 1960 aproximadamente, también llegó la cocina mexicana, pues estos inmigrantes fueron los responsables de reproducir las recetas tradicionales de los diferentes estados de la República, de donde estos eran originarios. Estos inmigrantes fueron los responsables en abrir los primeros restaurantes de comida mexicana aquí en los Estados Unidos. Así fue como entró la cocina mexicana en los gustos del paladar del estadounidense y no solo de este, sino de otras nacionalidades. La gastronomía mexicana trasciende como un símbolo de identidad cultural y es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el 2010, por ser un legado ancestral, resultado del choque de dos culturas que se fusionaron para crear lo que se conoce hoy como la cocina tradicional mexicana. El turismo gastronómico. En México cuenta con una gastronomía rica por su variedad de platillos y trasfondo cultural, relacionada a la celebración de tradiciones y costumbres del país. Tenemos entonces una cocina milenaria, pues antes de la conquista ya se dominaban técnicas culinarias como la nixtamalización, que se sigue utilizando hoy en día. El interés en conocer más acerca de esta va en aumento por parte del extranjero y este interés debe ser utilizado para impulsar el turismo gastronómico en México. El papel que tiene la comida mexicana en el extranjero para la promoción del turismo a México. Como vemos, la presencia de la cocina mexicana en el mundo se debe en parte a los mexicanos, que la han llevado donde van y también por el interés que existe en saber qué come el mexicano. La gran variedad de colores y texturas hacen de esta una comida exótica para los que no están familiarizados. Por esto, es sumamente importante que cuente con mayor promoción turística. Las características del turista gastronómico. Las investigaciones realizadas sobre el tema concuerdan en que el turista gastronómico cuenta con un nivel cultural elevado, lo que se traduce, por lo general, en ingresos altos, por lo que este tipo de turista es exigente en cuanto a la autenticidad y no va a escatimar en gastos cuando se le ofrece un platillo tradicional de la gastronomía que se le presenta. Las conclusiones. Impulsar el turismo gastronómico en México. Esto
Se puede hacer utilizando los medios de comunicación para proyectar una imagen de una cocina autóctona con un profundo lazo cultural que posicione a México en el turismo gastronómico mundial. Con la participación y promoción de ferias y festivales gastronómicos alrededor del mundo para dar a conocer la variedad y riqueza de sabores e historia de nuestra cocina. Con investigaciones académicas que se enfoquen en el entendimiento de los procesos desarrollados en los países con mayor presencia turística gastronómica. Ahora les voy a presentar las gráficas resultado de las encuestas a 10 personas sobre la opinión que tienen de la comida mexicana. La mayoría de los encuestados fueron americanos que frecuentan el lugar que yo trabajo. De estos, se puede ver que eran 5 los que manifestaron ser americanos, 3 eran venezolanos, 1 era un guatemalteco y otro era un salvadoreño. La frecuencia con que se consume la comida mexicana en los Estados Unidos es alta y ya esta es parte del gusto del paladar americano. Entonces, otra de las preguntas que venía en la encuesta era con qué frecuencia se consume la comida mexicana, y 6 de estas personas manifestaron que con mucha frecuencia y con regularidad comían la comida mexicana. Otros 4 consumen la comida mexicana, pero lo hacen con menos frecuencia. Aunque la mayoría relaciona la comida mexicana con el picante, reconocen que les gusta. Esta es la opinión de lo picante de la comida mexicana hacia los encuestados. 5 manifestaron que la comida mexicana se les hacía regular, sí es picante, pero no es tan picante. 3 manifestaron que era muy picante para ellos y 2 manifestaron que no era tan picante, estaba bien. La mayoría de los encuestados expresó que quería turismo a México, aunque no solo por su gastronomía, sino por toda su cultura. De los encuestados, 2 manifestaron que sí harían turismo a México solo por su gastronomía. 4 manifestaron que no lo harían solo por su gastronomía, sino por todo lo que envuelve la cultura mexicana. Y 4 también manifestaron que tal vez, y esto lo pensarían en base a lo que se les ofreciera sobre el turismo gastronómico. Ahora les presento la evaluación del proyecto. En la realización de esta investigación, para mí fue un acercamiento a mi propia cultura. El leer trabajos de investigación de profesionales acerca del tema me hizo darme cuenta que no solo es una cocina con una gran variedad de platillos y llena de sabores, sino que es una cocina con un gran trasfondo cultural, que tiene historia, que se ha mantenido casi inalterable a través del tiempo, y aunque libró batallas para ser aceptada como gastronomía por las altas cocinas en el mundo, ha logrado ser reconocida y admirada, y se encuentra hoy como una de las favoritas en el gusto del extranjero. Tengo que reconocer que este es un trabajo pequeño y que el tema merece una investigación más amplia y elaborada, que contenga un estudio más profundo acerca de la realización de proyectos que promuevan la gastronomía del país en el extranjero en beneficio del turismo a México. Bueno, eso sería todo de mi presentación. Les agradezco mucho por mirarme y espero les haya gustado.